Buen lunes, ¿cómo andan? Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Todo bien, empezando una nueva semana de octubre. Una semana que empieza con decisiones políticas importantes. Unas cuantas, pero empezamos por dónde, a ver. A varias bandas, porque en este caso centramos la atención en la Corte Electoral, que resolvió este lunes no suspender la ciudadanía del intendente de Soriano, Guillermo Besosi, que de esta forma queda habilitado para continuar ejerciendo ese cargo. La sesión se llevó adelante tras una notificación de la justicia en el marco de la investigación por 7 delitos de corrupción por los que fue imputado, como se sabe, hace meses el jefe comunal. Para tomar la decisión se analizaron 2 informes elaborados por 5 de los ministros del organismo electoral en una comisión integrada por José Garchitorena del Partido Colorado, Arturo Silvera y Ana Laura Piñeirúa del Partido Nacional, José Corseniak y Alberto Castelar del Frente Amplio. Es uno de los temas del día, pero no el único. Les decíamos que hay mucha agenda política este lunes. Vamos por más. Sí, vemos los titulares. El presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry, confirmó a MBD Noticias que 5 gremiales de productores comenzaron en la estancia María Dolores con la siembra de más de 900 hectáreas de maíz, la mitad de ellas con riego, que se destinarán al banco de forraje. El vocero del colectivo Ni Todo Está Perdido, NITEP, Ken Chang, dijo que para el gobierno la realidad de las personas en situación de calle es una prioridad, aunque demandan una mayor presencia de centros de atención de 24 horas. La economista Mayra Colache, docente e investigadora de la UDELAR, advirtió sobre la necesidad de atacar con urgencia la pobreza que afecta a 1 de cada 3 niños y niñas y vio con buenos ojos que en el diálogo social se plantea incrementar las transferencias monetarias. La directora general de la Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nosar, dijo que no hay elementos alarmantes respecto a los casos de varicela que se han registrado en el país, pese a que la cantidad total duplica la verificada el año pasado. El Ministerio de Desarrollo Social, junto a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y la Intendencia de Montevideo, organizan desde el próximo sábado la Interculturas en la UAM. Hoy en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh comenzaron a desarrollarse las negociaciones entre Israel y la organización palestina Hamas, a la que ambas partes accedieron luego del plan de paz para la Franja de Gaza, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. Tras dar de baja su candidatura por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el diputado José Luis Espert oficializó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara. Nos pueden seguir en vivo en todos sus dispositivos en tvciudad.uy a través de YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Sí, porque hay mucha actividad política concentrada en la zona céntrica, dicho en un sentido amplio, de Montevideo. Empiezo saludando para pedirle un adelanto a Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, secretario ejecutivo del Frente Amplio aquí en la huella de Sereini, que va a analizar si la fuerza política adhiere a la convocatoria por Palestina del próximo jueves, convocada por la Coordinadora Palestina Uruguay. Así que en unos minutos tendremos la palabra del presidente Fernando Pereira. De la calle Germán Barbato a la calle Martínez Trueba, sede del Partido Colorado. Martín Duarte, ¿cómo andás? Buenas tardes. El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado tuvo una reunión aproximadamente de 30 minutos con el intendente Mario Vergara. La intención es trazar puentes y plantear algunas preocupaciones vinculadas a limpieza y a movilidad. En algunos minutos ampliamos. Y en el centro de Montevideo, pero al aire libre, está Mariana Abreu, así que en un ratito estaremos teniendo justamente el contacto con el tercer móvil de esta jornada, que es un móvil que tiene que ver con lo político, sí, pero no con lo político partidario, que al fin y al cabo hay otras manifestaciones políticas que vinculan a otras organizaciones y que están asociadas a otras demandas. Y en esta ocasión había una actividad a cielo abierto en el centro de Montevideo, en la zona de la Plaza Cagancha, kilómetro 0 de la ciudad, que la tiene a Mariana. ¿Cómo te va, Mari? ¿Cómo andás, Martín? Sí, acá en la Plaza Cagancha hay, en el marco del Día Mundial de las Personas Sin Techo, una concentración organizada por FUCBAM en reclamo de préstamos, también una cartera de tierras a nivel nacional y un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. En un ratito les ampliamos lo que está sucediendo por este rincón de la capital.
Bien, adelanto político y parlamentario. El diputado Frente Amplista Alejandro Zabala dijo que es necesario que se apruebe el capítulo impositivo del proyecto de ley de presupuesto, mientras que su par nacionalista, Sebastián Andújar, defendió la forma de negociar de su bancada y el colorado Gabriel Gurméndez fue uno de los voceros de una serie de propuestas presentadas hoy por su partido. La bancada del Partido Colorado precisamente va a tomar definición definitiva sobre el presupuesto una vez que conozcamos las respuestas a estas propuestas que con este ánimo de negociación y de colaboración en la medida en que se tomen en cuenta va a ser el factor fundamental. Es una estrategia legislativa que es válida y que es propia de cada partido. Nosotros cuando generamos una instancia de diálogo no lo hicimos a cambio de nada. Ahí hay una conversación un poco más avanzada con Cabildo Abierto, que ha manifestado su voluntad de atender la votación de los impuestos. Ahora profundizamos ya en plan de desarrollo informativo en el que fue nuestro tema de portada, porque la Corte Electoral decidió este lunes por la tarde por mayoría de 5 votos de sus integrantes contra 4 no suspender la ciudadanía del intendente de Soriano, Guillermo Besosi, por lo que el jerarca podrá seguir desempeñando esa tarea. Para tomar la decisión se analizaron informes elaborados por 5 de los ministros del organismo electoral en una comisión que estuvo integrada por José Garchitorena del Partido Colorado, Arturo Silvera y Ana Laura Piñeirúa del Partido Nacional, José Corseniac y Alberto Castelar del Frente Amplio. Lo que la Corte resolvió la tarde de hoy fue encomendar al registro de inhabilitados, que es la repartición de la Corte que se encarga justamente de tramitar las comunicaciones que se reciben del Poder Judicial, entre otras, para inhabilitar o rehabilitar cuando corresponde a los ciudadanos. Lo que resolvió la Corte fue encomendar el archivo de la comunicación recibida del Poder Judicial con respecto al señor Guillermo Besosi. Y eso en función de que la Corte resolvió ratificar lo que ha sido su posición histórica en la materia. Cuando digo histórica me refiero a los últimos más de 90 años, en el sentido de que solo procede inhabilitar a una persona procesada o formalizada, como se dice ahora, si se dan 3 circunstancias. La primera, que se reciba comunicación del Poder Judicial. La segunda, que los delitos por los que la persona está imputada tengan una mínima de pena de penitenciaría y además que la persona esté privada de libertad. En la medida que no se dan estos extremos en el caso, entonces la Corte resolvió mantener la habilitación de la ciudadanía del señor Besosi. La Corte tuvo un intenso debate jurídico a propósito de este tema, ¿no? A propósito de la interpretación de las normas aplicables, que son el artículo 80 de la Constitución, la ley de registro cívico, en particular el artículo 125, y también se discutió, y esa era por ejemplo, uno de los argumentos del informe en minoría, se entendía que ese artículo 125 de la Ley de Registro Cívico fue derogado tácitamente por el nuevo Código de Proceso Penal. Parece ser que no fue compartido por la mayoría de la Corte y por eso se entendió que no hay tal derogación tácita y que por consiguiente permanece vigente lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Registro Cívico Nacional, que es la que, bueno, de alguna fundamenta la posición que, como digo, es histórica de la Corte Electoral en esta materia. Cambiando de asunto, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry, confirmó a MBD Noticias que 5 gremiales de personas productoras comenzaron en la estancia María Dolores con la siembra de más de 900 hectáreas de maíz, la mitad de ellas con riego, que se destinarán al banco de forraje. Y dijo que hay unas 148 personas que se desempeñan en el sector productivo interesadas en acceder a este banco de forraje y anunció que se comenzó además con la licitación de cultivos de verano en otras 1000 hectáreas de este establecimiento en el que se ubicarán 16 tambos. Las gremiales de productores, 5 gremiales, han confirmado entre 850 y 910 hectáreas de siembra bajo riego, la mayoría, casi 500, y el resto en secano. Que va a ser para el Banco Forraje, una de las etapas más importantes de María Dolores, donde pensamos llegar en este momento. Hay 148 productores ya anotados para este suministro de grano
y silo de planta entera. Y bueno, estamos ahora licitando unas 1000 hectáreas para hacer cultivos de verano, donde van a ir posteriormente los tambos instalados, los 16 emprendimientos lecheros. Y también un llamado para el campo de recría, que en esta primera etapa seguramente vamos a hacer un pastoreo con gremiales de productores beneficiarias de otros campos de recría, ganaderos, para esta etapa inicial, hasta tanto montemos el campo de recría lechero. ¿Qué pasa con el riego de la zona? El riego está muy bien. Acondicionamos los pivots, se contrató un técnico, la verdad que con bajo costo, y bueno, y las gremiales han contratado un especialista en riego, que es el que se va a hacer cargo del funcionamiento de los pivots durante el ciclo del cultivo, y además también de los propios cultivos, ¿no? La discusión ideológica no va a ser saldada muy fácil, porque acá hay dos modelos de país, y dentro de esos dos modelos algunos consideramos que el Estado debe intervenir y participar y tratar de tener políticas activas hacia los productores familiares, y hay otros que válidamente también tienen un modelo de país, de desarrollo de país, donde el Estado tiene una participación mucho más mínima y bueno, muy respetable. Nosotros prometimos esto durante la campaña electoral, el gobierno, y hoy lo que estamos haciendo es llevarlo adelante. Ahora cambiamos de asunto. Esta semana se vota el proyecto de ley de presupuesto a nivel de la Comisión primero y luego del plenario en la Cámara de Representantes. Y entonces, en ese contexto, la bancada bicameral del Partido Colorado presentó un documento con 8 exigencias vinculadas a reasignaciones de fondos y quedó a la espera de una respuesta. Y en función de esa respuesta va a determinar si vota a favor del proyecto en general o si vota en contra en general. Ya ratificaron que no votarán los ajustes tributarios planteados por el gobierno y reclaman más recursos para seguridad pública y jurídica, transparencia, educación, justicia, ciencia y salud mental. La bancada del Partido Colorado precisamente va a tomar definición definitiva sobre el presupuesto una vez que conozcamos las respuestas a estas propuestas que con este ánimo de negociación y de colaboración en la medida en que se tomen en cuenta, va a ser el factor fundamental. Pero vamos a ejercer con firmeza la defensa de estas propuestas porque hacen, como decíamos, a cuestiones centrales que tienen que ver con la estabilidad del país, la certeza de sus reglas de juego, de certezas jurídicas y prioridades urgentes de nuestra gente. El listado de propuestas que el Partido Colorado aporta para la negociación y para el país goza del respaldo unánime de los sectores del Partido Colorado, y en ese sentido las propuestas que vamos a ir presentando artículo por artículo han sido trabajadas en un ámbito común con los diputados de los dos sectores que integran el Partido Colorado, un trabajo muy intenso y muy dedicado. En particular, lo que se hace, la pregunta que se hace respecto a colonización está expresamente dicho en el documento, es una de las fuentes de recursos que aspiramos a obtener para canalizarlo a esas cuestiones que para nosotros son prioritarias. Y en particular, como lo dice el documento, las de la Fiscalía, que es prioritaria y relevante en la cuestión principal, que es el combate al narcotráfico y al crimen organizado hoy en el país. El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, dijo que su fuerza política votará en general el proyecto de ley de presupuesto y se diferenció de la estrategia del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, que condicionan su voto a determinadas exigencias. Y destacó el nivel de diálogo existente con el Frente Amplio, o sea, con el oficialismo, asegurando que hay armonía política justamente con la fuerza mayoritaria. Es una estrategia legislativa que es válida y que es propia de cada partido. Nosotros cuando generamos una instancia de diálogo no lo hicimos a cambio de nada, porque conceptualmente entendemos que hay que votar el presupuesto, tiene que haber ley, con el compromiso de mejorarlo, que fue lo que hicimos. Y nuestro diálogo con el Frente Amplio fue en pos de mejorar esta ley como corresponde, y mañana van a quedar claras todas las iniciativas que tiene el Partido Nacional para hacer de esta ley una ley mucho mejor de la que llegó al Parlamento.
y hemos tenido muy buena receptividad. Cada uno maneja su estrategia legislativa de la forma que le parezca. El diputado de la oposición destacó el diálogo con el oficialismo y reivindicó la potestad del gobierno para la redistribución. Los recursos son finitos, eso es lógico. Entendemos también que el gobierno, cuando envía un proyecto de ley, también reserva para la iniciativa legislativa de sobrecargar algunas políticas que ellos no sobrecargaron. Para la UDELAR, para la UTEC existen espacios, hay recursos para redistribuir con ellos sin perjudicar a nadie. Nosotros, nuestras propuestas no pasan por quitarle a alguien, sí pasa por darle la responsabilidad al gobierno donde ellos entiendan que tienen que sacar o donde tengan la reserva para utilizarlo. Y estamos en una armonía política de trabajar en ese sentido, no solamente en el no porque no, cuanto más mal mejor, o poner un palo en la rueda, como dice la gente. Andújar reiteró que no votarán el impuesto mínimo global ni cualquier tipo de reforma tributaria, argumentando que no es el momento del país para impulsar esas modificaciones. También opinó sobre las negociaciones que lleva adelante Cabildo Abierto con el Frente Amplio. Cabildo Abierto tiene todo el derecho del mundo, pero condicionar un tributo a través de un apoyo a lo que es el escalafón de soldados militares para que tengan mayores ingresos, me parece que no tiene nada que ver. El cambio de figuritas queda entre el partido Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Nosotros no vamos a participar de eso, porque aparte son temáticas distintas, ¿no? Porque uno puede proponer para mejorar alguna situación que se pueda dar, porque ya se tienen los votos, y otra cosa es cambiar un toma y daca que presupuestalmente nosotros no vamos a participar, no vamos a entrar en eso. Ahora Frente Amplio, el diputado Alejandro Zabala dijo que Cabildo Abierto es el partido con el que más se avanzó en el sentido de buscar un acuerdo para sacar adelante el capítulo impositivo del proyecto de ley de presupuesto, y dijo que con respecto a ese tema en particular es más difícil la negociación o el diálogo con el resto de los partidos de la oposición. Pero adelantó que se pueden acordar reasignaciones para educación y fiscalía con el Partido Nacional y descartó quitarle fondos al Instituto de Colonización. Estas conversaciones implican que necesitamos que se voten los incrementos impositivos, ¿no? Los impuestos estos a las multinacionales, etcétera, que son parte del financiamiento del incremento de gasto y que tienen que ver con también mirar el presupuesto en los 5 años que vienen para adelante, no solo el gasto este año. Ahí hay una conversación un poco más avanzada con Cabildo Abierto, que ha manifestado su voluntad de atender la votación de los impuestos, y después negociaciones mucho menos avanzadas con el Partido Nacional, que tiene que ver con, ellos no van a votar los impuestos, pero que tiene que ver con las prioridades de reasignación, y con el Partido Colorado, que recién ahora estamos conversando después de que ellos resolvieran cuál es su posición política. Lo que ha trascendido a través de la prensa es que Cabildo Abierto pide, a cambio de acompañar estos cambios impositivos, refuerzos presupuestales para el sector militar, sanidad militar, aumentos salariales. ¿Esto es así y es la manera en la que se va a negociar? Bueno, no es un toma y daca, ¿no? Tiene que ver también con las expectativas que tiene cada uno. Obviamente ellos tienen 2 diputados, tienen sus expectativas de que algunas cosas que a ellos les preocupan sean aprobadas. El presupuesto prevé un aumento para la tropa a partir del año 2027, ellos están proponiendo adelantar ese aumento, o sea que arranque ya en el 2026 y que sea un poco mayor del que tenemos previsto nosotros. Lo que sí descartamos de plano es la propuesta del Partido Colorado de sacarle el Instituto de Colonización. Esa que es la única propuesta que hasta ahora a todos sobre la mesa, la descartamos. Estamos viendo justamente las subejecuciones, bueno, los recursos que están ya asignados a los ministerios, a los incisos de la Administración Central, para hacer la reasignación, hacer una bolsa con eso y hacer la reasignación para estas prioridades incrementales que en principio compartiríamos, por lo menos en la mayor parte, con el Partido Nacional. ¿Hay convencimiento entonces y voluntad de reforzar el área de educación en sus diferentes componentes, al igual que el área de seguridad pública? Sí, yo te diría que el área de educación y después el sistema de justicia, ¿no? La fiscalía, eso es más que seguridad pública. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Movilización en el Día Mundial del Hábitat en el centro de Montevideo, donde está Mariana Abreu. Adelante, Mari. Sí, Natalia, se sigue arrimando gente aquí a la Plaza Cagancha, esta convocatoria organizada por FUCBAM, también en articulación con otros colectivos sociales, y estamos junto a Enrique Cal, quien es presidente de FUCBAM. Gracias por recibirnos antes de comenzar con este acto que también va a incluir una murga, bueno, diferentes oradores de colectivos. Enrique, ¿cuáles son los principales reclamos en este Día de las Personas Sin Techo? Bueno, el Día Mundial de los Sin Techo
que para la ONU es el Día Mundial del Hábitat, las organizaciones populares hemos acuñado el Día Mundial de los Sin Techo. Se trata de poner arriba de la mesa todos los déficits que hay para que se haga realidad el artículo 45 de nuestra Constitución, donde todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen tienen que tener acceso a la vivienda. Entre los planteos de FUCBAM, los planteos que hemos hecho históricamente, la reconstitución del Fondo Nacional de Vivienda, de un Fondo Nacional de Vivienda genuino, FUCBAM ha presentado una propuesta que tiene que ver con aumentar el impuesto que pagan las grandes riquezas de este país, que además es el impuesto que menos recauda por el nivel de exoneraciones que tiene, para asignarlo a vivienda. También, estamos planteando una cartera de tierras a nivel nacional, que hoy la cartera de tierras no está presente en todo el país, tiene que tener una mayor dinámica para que en todo el país haya tierras para construcción de vivienda de interés social. Planteamos la exoneración del IVA a las cooperativas, que han demostrado ser una política de vivienda adecuada, una política de vivienda que construye, que no deja esqueletos por la mitad y que tiene un nivel de repago importante. Entonces, hay justamente un compromiso en este sentido de la exoneración del IVA para las cooperativas. ¿Tienen expectativas al respecto? Bueno, estaba en el programa de gobierno del partido que está gobernando, por eso nos preocupa que no haya estado presente en el presupuesto nacional, en el mensaje presupuestal, que puede haber un mensaje complementario, puede haber en la rendición de cuentas. Hoy por hoy no está arriba de la mesa la exoneración del IVA a las cooperativas. Nos parece importante, en contraste con el cúmulo de exoneraciones que tiene la vivienda promovida, donde las inmobiliarias, los inversores tienen una serie de impuestos exonerados que después no se traducen en el precio de las unidades que salen a la venta. Entonces, nos parece que es un trato justo, un trato equitativo para eliminar la desigualdad que existe en ese planteo. ¿Cómo ven otros aspectos planteados en el proyecto de ley de presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento? Bueno, nosotros entendemos que es un presupuesto que es deficitario, es un presupuesto que no llega a cubrir los planteos que el propio gobierno ha hecho en su mensaje, en su plan quinquenal de vivienda. Nos parece que por la vía de la reasignación de recursos, porque hoy el presupuesto ya está presentado, debería haber un incremento de fondos para la construcción de vivienda. No solamente de las cooperativas, estamos hablando de vivienda de interés social, estamos hablando de las viviendas para los inundados, estamos hablando para la erradicación de asentamientos, estamos hablando del alquiler social, estamos hablando de una serie de políticas en torno a vivienda que tienen que atender a los sectores más vulnerados. Bien, te agradecemos mucho, Enrique Cal, presidente de FUCBAM. Nos despedimos desde aquí, de la Plaza Libertad. Bien, muchas gracias Mariana y equipo. Seguimos en tema de alguna manera porque el vocero del colectivo Ni Todo Está Perdido, Ken Chang, dijo que para el gobierno la realidad de las personas en situación de calle es una prioridad, aunque demandó más centros de atención de 24 horas. NITEP, el colectivo, está participando en el diseño de la estrategia, proceso que lleva adelante naturalmente el Ministerio de Desarrollo Social, que se aplicará de forma permanente, teniendo en cuenta que recién terminó la aplicación de la alerta roja que rigió durante buena parte del invierno, que permitía la evacuación obligatoria de personas en situación de calle en la medida en que corrieran riesgos. Nosotros nos enteramos que la situación de calle estaba entre las prioridades del gobierno para la asignación de presupuesto. Nosotros valoramos mucho eso porque es algo que nosotros venimos reclamando y hemos venido luchando. No es solo ya un tema de visibilidad, sino que ahora es un tema de acompañamiento y de ser escuchados. Hay múltiples instancias ahorita que se celebran en torno a la situación de calle, como la Estrategia Nacional de Situación de Calle del MIDES, a la que fuimos invitados y nosotros, por supuestamente, por ser tema de interés, independientemente que vos seas migrante o no, es la misma situación para todo el mundo por el igual.
estamos acudiendo. También tenemos participación en el Plan Nacional de Seguridad Pública, que eso es con el Ministerio del Interior. Ya se les hizo ver el tema de una vulnerabilidad que ocurría por parte del Poder Judicial, que es el tema de la impunidad regenerativa. Ya tenemos consideración por parte del Ministerio del Interior y el Poder Judicial por temas para expandir nuestro proyecto Llegar a Casa, que son las experiencias colectivas que el ministro Sibila propuso hace mes y medio, y dijo que quería trasladar la experiencia de las casas que mantiene INITEP por este programa de Llegar a Casa. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Nos vamos ahora a la casa del Partido Colorado. Allí estuvo el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Nos informa Martín Duarte. Gracias, Natalia, porque el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado recibió hace una hora aproximadamente al intendente Mario Vergara. Estamos con la secretaria general del comité, María Eugenia Rosselló, para estar evaluando y conocer los motivos que llevaron a esta convocatoria. Rosselló, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué motivó y cómo se generó este encuentro con el intendente de Montevideo? Bueno, la motivación es que justamente el Partido Colorado está trabajando fuertemente en Montevideo, dialogando con los vecinos, escuchando las diferentes necesidades que tienen en los diferentes barrios, y para nosotros estas instancias son fundamentales para iniciar un diálogo, ¿no? Un diálogo fluido con la autoridad departamental, con el intendente en este caso, para justamente buscar soluciones concretas a los problemas que nos venían planteando los vecinos. ¿Qué le plantean los vecinos o en qué consiste ese trabajo que están haciendo también en territorio? Sí, las necesidades más concretas claramente son el tema de la limpieza, el alumbrado público, la reparación de las veredas, también la seguridad vial, el tema de la movilidad es un tema que preocupa mucho a los vecinos. Nos han contactado vecinos de la Rambla, donde hubo aquel accidente trágico hace pocos días, pocas semanas, y también se lo planteamos, temas de iluminación, en fin, un montón de situaciones que para nosotros es bien importante planteárselas al intendente, pero también para hacer ese canal de búsqueda de esas soluciones. Montevideo está sobrediagnosticado. Nosotros entendemos que acá tiene que haber más gestión, más planificación y políticas que sirvan justamente para dar beneficios a los ciudadanos de Montevideo que ven claramente afectado su vida cotidiana. ¿Qué monitoreo vienen haciendo también de estos primeros meses de la gestión de Mario Vergara, donde hubo algunos anuncios importantes vinculados sobre todo a los temas que planteabas, ¿no? Principalmente el tema de la basura? Sí, el intendente ha hecho anuncios importantes, no solamente en lo que refiere al tema de la recolección de basura, que es un tema que vamos a estar siguiendo de cerca y evaluando oportunamente cuando esté implementado. También anunció un plan de seguridad vial metropolitano con impacto a nivel nacional también. También hubo anuncios, los ya conocidos, ¿no? El reordenamiento de la intendencia en cuanto al gasto, que eso también tuvo un impacto importante a nivel de funcionarios de la intendencia, pero que eso denota que hay un interés legítimo del intendente por justamente mejorar la administración y que eso redunde claramente en una afectación positiva a los ciudadanos de Montevideo, que desde hace décadas están padeciendo determinadas situaciones que no ven solucionadas y que, bueno, por eso a nosotros nos preocupa. Más allá de la valoración en torno a lo que fue el encuentro del intercambio, ¿está pautado un seguimiento del tema, un nuevo encuentro? ¿En qué quedaron con el intendente? Está pautado, sí. Esta fue la primera instancia en este periodo con este intendente. Otros intendentes ya han venido a la Casa del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene ese talante, ¿no?, de abrir sus puertas para justamente ponernos a disposición del gobierno departamental, como lo dije en un principio, para buscar esas soluciones concretas, obviamente también a través de la Junta Departamental con nuestro edil Federico Paganini. En fin, este es el puntapié inicial de un diálogo muy fluido que estoy segura que se va a ir dando para justamente, como te dije, buscar esas soluciones que tanto necesita el ciudadano de Montevideo. Gracias por estos minutos, Rosselló. Y de la palabra de la secretaria general del Comité Ejecutivo vamos a conocer un poco lo que decía también el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que se refirió en particular a dos temas. Por un lado, una evaluación primaria de lo que viene siendo la gestión de residuos y por otro lado, lo que es este plan que a partir del próximo 10 de octubre pondrá el foco en el control sobre todo de las sendas solo bus. Me parece muy importante esta instancia, intercambiamos comentarios sobre algunas de las políticas principales que lleva adelante la Intendencia, vinculada a la gestión de residuos, a la movilidad, algunos otros aspectos. Ayer justamente recibí, anteayer, el nuevo gráfico, digamos, de cómo va evolucionando la cantidad de contenedores en la vía pública que se van levantando diariamente, ¿verdad?, en el promedio en el mes.
Y bueno, estamos en algo que era promedialmente unos 3.700, 3.800 contenedores diarios, ya estamos en unos 4.300 y pico. O sea que está habiendo más dinámica en ese proceso y bueno, en el marco de lo que es la forma de trabajo. ¿Qué expectativas se trazan a propósito de los cambios propuestos para movilidad a partir del próximo 10 de octubre a nivel de fiscalización de la senda solo bus y también el control de estacionamiento? Bueno, en primer lugar, cuando uno anuncia estas medidas, el efecto que procura tener es disuasivo, es de prevención, ¿sí? Acá no hay un objetivo recaudatorio ni un objetivo represivo en el mal sentido. Hay un objetivo de recordar que hay normas que hay que cumplir, que la fiscalización tiene que operar. Creo que fue un mensaje sobre todo de plantear que se va así a fortalecer la fiscalización de normas ya existentes, de normas que todo el mundo sabemos que tenemos que cumplir, ¿verdad? No con objetivos de recaudación, sino con objetivos de hacer una fluidez en la movilidad urbana mucho más ágil y sobre todo mucho más segura. Cerramos móviles de aquí agradeciéndole a Martín y al resto del equipo. Y cambiamos de asunto, porque la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que el gobierno trabaja mano a mano, esa fue la expresión que utilizó, con representantes del sector empresarial y también del sindical, justamente para abordar la situación de la industria en el país con diagnósticos y propuestas analizadas en el Consejo de Industria, en especial en las áreas que han tenido dificultades. La jerarca comunicó que habrá cambios en la definición de la entrega de fondos del Ministerio y en las compras públicas. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es redirigiendo, por ejemplo, criterios de los fondos que teníamos. Estamos teniendo propuestas que surgen de los propios núcleos productivos que tienen que ver con modificar marcos regulatorios, es decir, propuestas de compras públicas, de leyes que tenemos vigentes pero que necesitan ayornarse. Eso está surgiendo de los propios núcleos. Así que bueno, cuando terminemos este periodo antes de fin de año, calculo yo que tendremos más novedades y más información, pero sí ya van surgiendo en la vida de los hechos que los fondos de los que dispone el Ministerio y en el ámbito de sus competencias ya están redefiniendo sus criterios para ser más eficientes en la colocación de esos fondos. Cardona comunicó que la boya petrolera de ANCAP de Maldonado está reparada y la refinería funciona con normalidad. Y lo que vamos a aprovechar, lo que conversamos la semana pasada con el directorio de ANCAP, es que en las ventanas de tiempo que se tengan, que la boya no tenga petróleo, a partir de que ahora ya está funcionando, se van a ir haciendo mantenimientos para que realmente, primero obviamente chequear que la reparación que se hizo haya tenido los resultados y hacer un seguimiento, les diría que cada vez que se utilice estar en el seguimiento, pero al mismo tiempo hacer un mantenimiento que nos permita que esto no vuelva a pasar. Entonces, la buena noticia es que ya está en práctica, tanto la boya ya cargó en el último fin de semana el último buque de petróleo que estaba esperando y también la refinería está en marcha y bueno, haremos esta gestión como hacemos siempre pormenorizada y muy atenta de cómo vaya siguiendo eso. Y el histórico legislador Luis Alberto Heber, que ha estado en el Parlamento desde el regreso a la democracia, renunciará a su banca en la Cámara Alta el próximo 14 de octubre, antes de que ingrese la Ley de Presupuesto Nacional. El legislador del Partido Nacional informó su decisión al Comité Ejecutivo del Herrerismo, que es el sector que él mismo preside, según informó El Observador. Ante la renuncia del senador Blanco, el diputado por Maldonado Rodrigo Blas asumirá su banca en el Senado y el médico Federico Casareto quedará como diputado titular por ese departamento. El senador Heber, además, mantendrá su cargo, una vez renuncie a su banca, mantendrá su cargo en el directorio del Partido Nacional. El senador acumula 9 legislaturas y más de 40 años como legislador. La primera vez que ingresó al Parlamento para desempeñarse como legislador fue en 1985, o sea, cuando volvió la democracia, como diputado por el departamento de Rivera. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Abrimos la agenda internacional contándoles que en Argentina, en esta jornada hoy, renunció a su lugar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
el legislador José Luis Espert, legislador oficialista. Este domingo, Espert ya había anunciado que renunciaba a su candidatura por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre por sus posibles vínculos con el narcotráfico. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Este lunes, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a través de una nota presentada ante el presidente de esa Cámara, Martín Menem. Espert no solo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pedía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos. El domingo se conoció que José Luis Espert, figura cercana a Javier Milei, renunciaba a la candidatura de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Según publicó La Nación, La Libertad Avanza presentó un escrito ante la Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires para formalizar la renuncia del primer candidato a diputado José Luis Espert, solicitar un cambio en la cabeza de la nómina por Diego Santilli y pedir la reimpresión de unas 15 millones de boletas, ya que están listas para ser distribuidas. Los apoderados del partido que responde al presidente Javier Milei no precisaron de qué modo el Estado debería afrontar el pago de la reimpresión de la boleta única papel para cubrir todo el territorio bonaerense, con un valor estimado de 15.000 millones de pesos. Los representantes de La Libertad Avanza no ofrecieron un aporte privado o partidario para cubrir ese costo. Mientras tanto, se conoció que el diputado y economista Alberto Venegas Lynch es el principal candidato para reemplazar a José Luis Espert en la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Seguimos en Argentina porque se conoció en las últimas horas que la imagen negativa de su presidente, Javier Milei, alcanzó el 63,2%, el nivel más alto en un año. Además, según la última encuesta de la firma Suban Córdoba, una empresa argentina que se dedica a los sondeos de opinión, 6 de cada 10 personas piensa que el oficialismo va a perder las elecciones legislativas de medio término a realizarse el 26 de octubre. En medio de las tensiones provocadas por las acusaciones de vínculos con el narcotráfico del ex candidato José Luis Espert, se divulgaba la última encuesta que indica que la imagen negativa del presidente Javier Milei alcanzó el 63,2% y que casi 6 de cada 10 personas cree que el oficialismo perderá los comicios legislativos del próximo 26 de octubre. El sondeo revela que un 56,7% de los encuestados cree que La Libertad Avanza, que lidera Milei, perderá los comicios legislativos nacionales que definen la composición del Parlamento a partir de diciembre próximo y determinarán las posibilidades del oficialismo para sacar adelante reformas estructurales. La encuesta también sondeó el impacto del escándalo que involucra a Espert, hasta hace algunas horas, principal candidato a diputado del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, por sus vínculos con Federico Fred Machado, un empresario requerido por la justicia de Estados Unidos, donde está acusado por fraude y actividades relacionadas con el narcotráfico. En caso de que el oficialismo no logre un buen resultado electoral, un 27,4% de los consultados considera que Milei debe renunciar, un 17,6% que debe cambiar sus políticas económicas y un 13,4% que debe reestructurar su gabinete de gobierno. Hay una economista investigadora de la Universidad de la República llamada Mayra Colache que se refirió a la situación de la pobreza en la infancia en Uruguay, donde afecta ese fenómeno a 1 de cada 3 niños y niñas, y dijo que ese hecho genera en nuestro país un estrés crónico que condiciona las posibilidades posteriores de salida. Advirtió sobre la necesidad de atacar esta desigualdad y vio con buenos ojos que en el diálogo social impulsado por el Poder Ejecutivo se plantea incrementar las transferencias monetarias y eliminar las condicionalidades. Que la condición de pobreza presente condiciona fuertemente los resultados futuros y por lo tanto la posibilidad de salir de la pobreza en el futuro. Es decir, la condición de pobreza en la actualidad para los niños y niñas condiciona su capacidad de permanecer en los centros educativos, condiciona su capacidad de efectivamente adquirir conocimientos. Y esto tiene que ver con el estrés que genera la situación de pobreza, es un estrés que genera situaciones como de estrés crónico, que tienen que ver además de la privación, con la inseguridad que genera la situación de privación. Consultada sobre las expectativas que tiene la academia respecto del diálogo social, Colache se mostró optimista sobre los aportes realizados en materia de transferencias monetarias destinadas a la infancia.
hubo mucho acuerdo, entiendo yo, por lo menos desde las presentaciones que se hicieron, respecto a la necesidad de incrementar las transferencias, de discutir y probablemente eliminar, o por lo menos desde las presentaciones que hubo en la academia, las condicionalidades para el acceso a las asignaciones familiares. También la incorporación de otras prestaciones como pueden ser las becas, que ahora incluso están planteadas en este presupuesto. Y se viene ahora la discusión, este jueves tenemos respecto a educación y cuidados en el diálogo social, y hay toda una discusión posterior sobre cuidados, y hay una gran apuesta a que esta pueda ser el espacio primero de discusión, pero también de donde puedan surgir políticas que efectivamente logren combatir de forma directa y mirar a la cara este problema y efectivamente intentar reducir esta desigualdad. Y ahora tema de salud. La directora general de la Salud, Fernanda Nosar, dijo hoy que no hay elementos alarmantes respecto a los casos de varicela que se han registrado en el país, pese a que la cantidad total duplica la del año pasado. Dijo también que las personas que adquirieron la enfermedad en su mayoría no habían completado la inmunización y que en algunos casos hubo falencias en la prevención del contagio. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, el análisis de los casos de varicela muestra a nivel nacional un incremento neto en la incidencia acumulada entre 2024 y 2025. Este aumento se observa principalmente en los grupos de 20 a 29 años, de 10 a 19 y en los menores de 5 años. A nivel departamental, el mayor aumento de incidencia se observa en Tacuarembó, Paysandú y La Valleja en ese orden, mientras que Salto, Flores y Florida presentan una reducción de la cantidad de casos. Siguieron existiendo brotes, destacado de esos brotes que se trató en la mayoría de los casos de brotes que involucraban a personas que no tenían la cobertura vacunal completa, pero además lo otro destacado de esos brotes es que no hay sospecha de ninguna variación de estos virus de la varicela. Sí hubo en algunos casos que corregir el manejo de los brotes, es decir, la prevención para evitar el contagio de otras personas, que quizás en algunos de los casos las medidas que se tomaron no fueron las adecuadas. Muchas veces cuando las enfermedades se van disminuyendo en prevalencia, nos desentrenamos el sistema para las medidas de prevención, pero no hay elementos alarmantes, no estamos en zona roja, y estos determinantes de que se trate de personas con una inmunización incompleta y de quizás en algunos casos el determinante fue no guardar las medidas recomendadas adecuadas, es un aliciente para decir, bueno, no tenemos elementos de alerta en cuanto al comportamiento biológico de la infección. Si vamos a terminar con más casos que el año pasado. Sí, francamente superiores. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Salimos nuevamente del estudio, nos vamos a la Huella de Sereñi, allí en la sede del Frente Amplio está Diego Martini, está hablando su presidente. Adelante. Que se devuelvan a los... Y así es, compañeros, el presidente del Frente Amplio acaba de informar que el Frente Amplio adherirá justamente a la marcha del próximo jueves con una convocatoria propia. Lo escuchamos. Luego, claramente que queremos que nuestro gobierno siga instando a construir espacios para resolver este y otros conflictos, de forma tal que en función de estos razonamientos el Frente Amplio va a convocar esta marcha y se va a concentrar en 18 y Germán Barbato a las 18:30 horas para marchar. ¿El Frente Amplio le va a pedir a su gobierno, siendo la fuerza política del gobierno, que también califique de genocidio lo que sucede en Gaza? El Frente Amplio se ha expresado por parte de su mesa política con claridad ya hace varios meses. El Senado, los integrantes del Senado del Frente Amplio se han expresado categóricamente en los últimos meses. El secretario general de la Presidencia se ha explicado con claridad. La posición de la izquierda uruguaya sobre el tema no tiene dudas para nadie. El resto de los partidos o no se ha expresado o se ha expresado algún miembro en sentido contrario. Nosotros no le vamos a pedir al gobierno que cambie su forma de expresarse, porque también ha sido clara en cuanto a su voto en las Naciones Unidas y su posicionamiento en las Naciones Unidas. Un término no es lo que va a ser a la posición histórica del Frente Amplio. El presidente Orsi, como la totalidad del gobierno, o la mayoría del gobierno, pertenece al Frente Amplio
y estas declaraciones y estos puntos de vista los comprenden. Es decir, no tenemos que pedir porque nos sentimos comprendidos. Lo sucedió en la ONU, donde el Frente Amplio, donde el gobierno, se quedó escuchando el discurso de Netanyahu. El gobierno no estaba, había un miembro de la embajada que tomó nota de todas las intervenciones. Nunca tuvo el gobierno uruguayo. No es que se retiró, nunca tuvo. Para el Frente Amplio está claro que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Le pregunto, para el partido de gobierno, ¿el gobierno debería romper relaciones con un país que está llevando adelante un genocidio según su entendido? Por ahora no lo hemos analizado, es un tema al que le hemos brindado mucho tiempo, mucho conocimiento de nuestros expertos, mucho análisis para llegar a esa conclusión. No es que nos despertamos los primeros días de octubre de 2023 y declaramos, sino que nos llevó más de un año llegar a esta conclusión. Analizar un genocidio tiene sus complejidades, tienen que cumplirse determinadas condiciones. Esas condiciones desde el punto de vista de los expertos de política internacional del Frente Amplio se daban y en ese momento fue que el Frente Amplio se pronunció. Nosotros este tema comercial no lo estamos analizando por ahora porque estamos muy concentrados en que se resuelva el conflicto que ya se ha llevado decenas de miles de vidas, incluso de vidas de niñas, niños, adolescentes y mujeres, lo que claramente es un daño para todo el mundo. Pereira, ¿cómo vio la convocatoria que se hizo el sábado pasado de un grupo del Frente Amplio, denominada Frente Amplistas, tenemos que hablar, con algunos descontentos que hay hacia el gobierno? Este tema, por ejemplo, era uno de ellos. Bueno, pues siempre puede haber descontentos. El Frente Amplio es la unidad en la diversidad. Y la diversidad en el Frente Amplio se puede expresar en 500 comités de base distintos en todo el territorio nacional. No es que quienes vienen acá vienen porque sí, vienen votados por 132.000 uruguayos de la última elección interna. La mitad de la dirección es el territorio, son las bases de Montevideo, de Canelones y del interior. Y para nosotros esa es la representación legítima de las bases. Lo que no quiere decir que no pueda haber un grupo de Frente Amplistas que se junten a reflexionar sobre este tema o sobre otros, y siempre hay que escuchar y siempre hay que tener las orejas bien abiertas porque es la forma de hacer política. Pero claramente, si hay un partido que puede decirse tiene estructuras fuertemente democráticas y participativas, es el Frente Amplio. Insisto, semanalmente se reúnen entre 12.000 y 15.000 personas a discutir los temas del Frente Amplio. Están recorriendo el país por el tema presupuesto. ¿Este tipo de planteos como el de ese grupo del fin de semana les han llegado en otros puntos del territorio respecto a algún aspecto que no compartan del gobierno de Orsi? Nosotros ya hemos visto más o menos 10.000 uruguayos y uruguayas. Consideramos que en la primera parte de la campaña vamos a llegar a unas 12.000. Van a ser 50 reuniones y vamos a terminar con un acto en el Parque Rodó el día 25 de octubre, donde van a hablar Alejandro Sánchez, Ana Oliveri, quien habla, precisamente para terminar esta primera etapa de la gira. La segunda va a tener 80 visitas a localidades del interior, barrio de Montevideo que no se hayan tocado y zonales, para visitar todo el país prácticamente. Y por supuesto que se escuchan posiciones críticas, pero también se entienden las lógicas del cambio de gobierno. Porque este no es un gobierno del continuismo. En primer lugar, porque no hizo un ajuste fiscal. Encontramos un déficit fiscal de 4.2%, digamos, mucho mayor al 2.8% que nos habían anunciado, 1.200 millones de dólares, y no hicimos un déficit por los egresos. Por el contrario, lo hicimos por los ingresos. ¿Por cuáles ingresos? Por el impuesto global a las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros por año, por el impuesto a la renta de las transacciones que se hagan en el exterior, que claramente las pagamos quienes las hacemos en Uruguay, pero no las pagan quienes las hacían en el exterior, y por una demanda, yo diría, social compleja y completa de los comerciantes de distintas ramas de actividad, que decían, no puede ser que en mi bazar, en mi tienda, en mi comercio, cuando compre un producto chino pague 22%, y cuando compre por una plataforma no pague nada. O sea, que ahí se genera una línea de ingresos. Por otro lado, hay un fortalecimiento de la Dirección General Impositiva para mejorar la recaudación, dado que se notó que se había bajado la recaudación con respecto a 2019. Y luego hay la expectativa de un crecimiento de 2.4%, que es parecido a lo que esperaba el gobierno de la calle en su última rendición de cuentas, que pronosticaba para los próximos 5 años un crecimiento de 2.8%. Es decir, era bastante más optimista que lo que estaba planteando el Frente Amplio, y estamos haciendo las cosas para que esto suceda. Y también es progresista y transformador
por la ejecución del gasto. 40% va a ir a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, 15% va a ir a seguridad pública, 12% va a ir a salud y a situaciones de alta vulnerabilidad como personas en la calle. Así que podemos decir que es un presupuesto de izquierda para un gobierno de izquierda y que va a cumplir las 63 prioridades que de alguna manera el gobierno las fijó en el acto que hubo en el Real de San Carlos en Colonia en plena campaña electoral. Y saber cumplir es cumplir con ese programa, no cumplir con imaginarios. Que haya gente molesta, siempre va a haber, frente amplistas y no frente amplistas. Me parece que, que son bastante claras las encuestas en cuanto al apoyo al presidente Orsi. Por ahora son contundentes los apoyos que recibe de los frente amplistas y de la sociedad uruguaya en general. No obstante eso, el Frente Amplio, si algo aprendió, es que tiene que estar cerca de la gente, escuchándola a este grupo de frente amplistas o a cualquier otro, ¿no? Pereira, usted fue muy crítico en la gestión anterior con la gestión justamente de ministros del Interior, Martinelli, Heber. ¿Cómo ve la oleada de homicidios que nuevamente aparecen en nuestro país? Bueno, no tuvo plan. El Partido Nacional empezó con un plan que era cerrar las bocas de pasta base. Cambió de ministro con el lamentable fallecimiento de Larrañaga y pasaron a hablar de las bandas criminales y un plan que nunca se presentó. Y que cuando se presentó se pidió que se tuviera reserva, así que nunca pudimos hablar del plan, pero claramente no hubo plan. Y luego llegó Martinelli con una propuesta dual, que tuvieron 5 años la mayor cantidad de homicidios en un periodo de gobierno. ¿Esto quiere decir que se va a resolver en horas? No. Por un lado hay un conjunto de propuestas que están contenidas en el presupuesto, que tienen que ver con la gente privada de libertad, a la que hay que darle un mejor tratamiento, que tiene que ver con el fortalecimiento de la policía, que tiene que ver con políticas sociales compensatorias, que tiene que ver con un conjunto de acciones. Y por otro lado, mirando el más largo plazo, tratando de generar un acuerdo partidario y social para que esta política se transforme en una política de Estado y más allá de cuál gobierno gane la elección, esa política se pueda desarrollar para combatir al narcotráfico y a las organizaciones criminales que no nos están permitiendo una convivencia adecuada en las comunidades donde vivimos. Y esto es uno de los temas que más reclaman los uruguayos. Naturalmente que a cualquiera de nosotros nos parte el alma ver esa cantidad de homicidios y hay que trabajar para que no suceda. Blancos y Colorados sostienen que es tiempo de discutir y negociar algunos cargos que faltan por negociar, entre ellos la de la Fiscalía General de la Nación. Para el Frente Amplio, Mónica Ferrero sería un nombre para continuar al frente de la Fiscalía General. Yo creo que discutir el nombre de Mónica Ferrero ahora fue una muy mala idea de la oposición. Nosotros lo que teníamos que hacer ahora era cerrar filas como hicimos en solidaridad con una fiscal que fue atacada. Y ahí tendría que haber terminado el proceso de apoyo, garantizando mayor seguridad, generando mejores condiciones, dando una señal de la política que desde mi punto de vista fue contundente. Luego, en general, siempre se quiere hacer una moña de más. Me parece que no es el momento hoy de la discusión y hoy no es el nombre que el Frente Amplio estaba pensando, el de Mónica Ferrero, sino un nuevo acuerdo. Y un nuevo acuerdo supone discutir muchos organismos. La Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas. Es decir, si los partidos políticos en verdad tienen voluntad de acordar estos temas, el Frente Amplio va a estar a la orden. Si los partidos políticos tienen voluntad de hacer una ley de financiamiento político estrictamente pública, con márgenes muy chicos para el financiamiento privado, el Frente Amplio está preparado para dar esa discusión y aprobarla. Si los partidos políticos están de acuerdo con votar una ley de activos, de lavado de activos, como nos han dicho en forma privada, el Frente Amplio ya presentó un proyecto que ojalá se apruebe en la primera Cámara antes de que termine el año. O sea, estamos preparados para acordar porque hay temas donde deberíamos tener la sensatez de cada tanto tiempo cambiar el fiscal o cambiar los miembros de la Suprema Corte o del Tribunal de Cuentas por acuerdo político. Y hay muchos uruguayos y uruguayas que nos dan garantías a todos. Por ejemplo, para el representante parlamentario para las cárceles estuvo durante mucho tiempo Juan Miguel Petit y nos representó a la totalidad de la sociedad uruguaya, a los que votamos al Frente Amplio y a los que no votamos. Y personas así hay muchas en el Uruguay que pueden dar ecuanimidad a un sistema que tiene que dar garantías a todos quienes entran a él. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, reafirmó el valor de la negociación colectiva como pilar de la democracia y también, según dijo, de la justicia social.
En el marco de la reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo, Castillo subrayó el valor del tripartidismo como rasgo esencial del organismo internacional y destacó que, así textual, defender la OIT es defender los derechos en el mundo del trabajo, el ámbito tripartito, los consensos y la elaboración de políticas y de estrategias y no aceptar ningún tipo de condicionamiento. La reivindicación del papel del tripartismo, cuestión que estamos reivindicando cada instante y no es parte de un discurso, no venimos a decirlo al ámbito regional de la OIT, no venimos a aprovechar la instancia de la República Dominicana, lo practicamos en nuestro país. De hecho, que ha sido parte de la intervención que suscribimos de los representantes de los empleadores y los trabajadores de nuestro país que han hecho presente aquí con estas mismas reivindicaciones. Ustedes habrán podido observar que nos demandan y que nos reclaman también ellos mismos sus necesidades para los gobiernos. Pero tenemos ámbitos que para nosotros son muy fuertes, que tienen mucho valor, que es construir los consensos, que es tener ámbitos tripartitos, que es tener respeto por el oponente, que es generar, por sobre todas las cosas, respeto a que las ideas puedan convalidarse y llevarse a construir el consenso. Esta Organización Internacional de Trabajo es el único organismo multilateral de carácter tripartito y hay que defenderlo con uñas y con dientes, que es perfectible como cualquier obra humana y en cualquier lugar en donde estemos los hombres y las mujeres, pero hay que defender ámbitos de este tipo. Si el mundo tuviera hoy más ámbitos tripartitos, más organismos multilaterales con estos contenidos, seguramente hoy tendríamos menos guerras, menos invasiones y menos bloqueos y seríamos un poco más justos en defensa de los intereses de la humanidad. Y les agregamos que esta tarde se realizó el lanzamiento de la 14ª edición del programa Yo Estudio y Trabajo, desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Empleo. Algunas cifras interesantes. Hubo más de 24.000 personas inscriptas en 2024, postulantes a 720 pasantías laborales para estudiantes de entre 16 y 20 años. Y ahora cambiamos de asunto, les contamos que entre el 17 y el 28 de noviembre se realizará en Bakú, Azerbaiyán, la Conferencia Internacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y en este marco hoy hubo un coloquio organizado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones que analizó las tecnologías emergentes y los desafíos globales que representan para la regulación de los estados. Y MBD Noticias habló con Pablo Siris, que es el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, DINATEL, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y dijo que hay innovaciones como la inteligencia artificial y también la digitalización de las actividades económicas que están generando nuevos escenarios que deben ser analizados. Hay una cantidad enorme de desafíos, como te decía, y la discusión de cómo los estados van a pararse en este momento, en esta revolución, en esta auténtica revolución que se está desarrollando a nivel de las telecomunicaciones y de la digitalización, no solo de nuestras vidas, de la economía, sino de nuestras vidas. Una de nuestras principales preocupaciones es cómo lograr que la digitalización nos llegue a todos. Si bien nosotros tenemos en nuestro país una de las distribuciones geográficas más importantes del continente, llegamos al 96% del territorio con banda ancha fija, con fibra óptica, al 98% del territorio con conexión LTE y ya estamos en un importante desarrollo de cerca del 80% de 5G. Sin embargo, la brecha que tenemos en este momento no es por acceso a las telecomunicaciones, sino por el uso que le damos a las telecomunicaciones. Entre los quintiles más altos y más bajos de la población hay una diferencia radical, importantísima, sobre cómo utilizamos Internet, qué hacemos con Internet, cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo producimos en Internet, incluso cómo nos entretenemos. Entonces, parte de ese debate está planteado cómo eliminar esas brechas, cómo lograr que efectivamente la digitalización y las telecomunicaciones no sean solamente un derecho humano en sí mismo, sino que nos sirvan como llave, como vehículo de acceso a otros derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, la ciudadanía digital, entre otros.
vez capítulo internacional, día muy importante este lunes porque empezaron en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh las negociaciones entre la delegación de Israel y la de Hamas ante la propuesta de acuerdo de paz para Medio Oriente, en particular para la Franja de Gaza, que ha colocado arriba de la mesa Estados Unidos a través del presidente Donald Trump. Previamente al encuentro, el movimiento islamita Hamas declaró estar dispuesto a liberar a todos los prisioneros israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio confirmó que las conversaciones para la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas y la liberación de presos palestinos por parte de Israel como primer paso para un posterior acuerdo de paz comenzaron este lunes en Sharm el Sheikh. Egipto acoge a 2 delegaciones de Israel y Hamas para discutir los términos y detalles del intercambio de todos los rehenes israelíes y los presos palestinos, de conformidad con la propuesta del presidente Trump, comunicó la Cancillería del país africano. Si bien hasta el momento no trascendieron detalles del primer día de intercambios, previamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cuando Hamas lo confirme, el alto al fuego entrará en vigor inmediatamente, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada que nos acercará al final de esta catástrofe de 3000 años. También previo al encuentro, el movimiento islamita Hamas declaró estar dispuesto a liberar a todos los prisioneros israelíes en nombre del fin de la guerra, tal y como exige el punto más importante del plan de alto al fuego, que Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentaron hace una semana en Washington. En el mismo sentido, Hamas respaldó otro punto clave del plan, referido a ceder el control de la franja tras la guerra a un organismo palestino que cuente con el apoyo de países árabes e islámicos. De acuerdo con diversas fuentes, tras el sí al plan de paz por parte de Hamas, muchos palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, salieron a las calles en señal de apoyo, mientras que el presidente estadounidense publicó un video celebrando el resultado obtenido en este primer día, además de pedir a Israel el cese inmediato de los bombardeos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora, de alguna forma, seguimos en el ámbito internacional, aunque en realidad es una noticia universal, porque la científica estadounidense Mary Brankow, su colega estadounidense Fred Ramsell y el científico japonés Shimon Sakaguchi ganaron el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo humano regula el sistema inmunológico para evitar atacar sus propios tejidos. Según la resolución del Comité Nobel del Instituto Karolinska, recibieron la distinción por sus descubrimientos sobre la tolerancia comunitaria periférica, un mecanismo clave que permite al sistema inmunológico identificar qué debe atacar y qué debe preservar. Los hallazgos de Sakaguchi y su posterior desarrollo por parte de Brankow y Ramsdell sentaron las bases de un nuevo campo de investigación biomédica, el estudio de las células T reguladoras, TREX, esenciales para mantener la tolerancia inmunológica y prevenir enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea o el lupus. Ahora agenda social, les contamos que se lanzó este mediodía la tercera Feria Interculturas del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con la Intendencia de Montevideo y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM, que se desarrollará el sábado 11 de octubre de 8 a 14 horas justamente en el mercado polivalente de la UAM con espectáculos artísticos, exposición, también venta de productos elaborados por personas migrantes. Y Valeria España, que es la directora de, nombre largo, de la División de Protección Social de Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas, esto depende del MIDES, destacó la importancia de estas jornadas de integración y resaltó que Uruguay va a contrapelo de un mundo dominado por el discurso de odio contra la migración. Y es un espacio para celebrar la identidad migrante de diversas generaciones, ¿no? Estamos muy familiarizados con la idea de ser nietos de migrantes, pero esta tercera generación de migrantes hoy es una segunda, es una primera generación, ¿no? Hablamos de la migración en primera persona y en ese sentido la interculturalidad es una parte estructurante de nuestra comunidad, es parte de nuestra identidad y por lo tanto también de nuestra cultura. En un contexto global donde se está basando la política migratoria de algunos países en el odio al otro, en el odio a las personas por su origen nacional,
En Uruguay estamos celebrando la diversidad cultural, la posibilidad de reconocer el derecho a migrar con todo lo que eso implica y la posibilidad de encontrarnos, ¿no?, más allá de nuestros orígenes y poder enriquecernos como comunidad. En ese sentido, Uruguay es un país que ha recibido a lo largo de su historia población migrante. En algún momento hubo saldos migratorios negativos, que significa que había más personas que se iban que las que venían, y a partir del 2014 encontramos que hay nuevos orígenes latinoamericanos y caribeños que vienen justamente a reencontrarnos con nuestras identidades afro, con la identidad latinoamericana, caribeña, y poder potenciar los desafíos que eso plantea para una comunidad como Uruguay que estructuralmente reconoce la migración como parte de su historia. Y otro asunto, el próximo 9 de octubre se realizará en Montevideo la 15ª edición del Café Solidario, al que este año adhieren más de 70 bares y cafeterías convocadas por el Paseo Centro. Y atención, porque todos los comercios van a donar el 100% de lo que recauden durante esa jornada, justamente por concepto de la venta de café, a una fundación llamada Hilo Rosa, que es una organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento emocional y que también brinda contención y apoyo integral a mujeres que transitan diagnósticos de cáncer, especialmente cáncer de mama. Es una fundación que acompaña a mujeres pacientes oncológicas. La gran mayoría ya sabe que estamos en el Instituto Nacional del Cáncer acompañando a hombres y mujeres también. Y esta edición del Café Solidario nos da la oportunidad de continuar con nuestros programas y reformar un espacio físico dentro del hospital para el acompañamiento y que el paciente esté en su estadía en el hospital con confort. Los fondos recaudados por la venta de café se destinarán al fortalecimiento de los programas de acompañamiento integral en su sede ubicada en Dr. José María Penco 3189, donde se realizan actividades gratuitas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. También se invertirá en la mejora de los espacios de recreación para pacientes internados en el primer y segundo piso del Instituto Nacional del Cáncer. En esta edición creo que es edición récord en cuanto a la cantidad de participantes. Al sumar algunas cadenas se sumaron otros barrios, que eso también está bueno para gente que quiere simplemente colaborar, que no se pueda arrimar hasta el centro, que venga. La verdad que más allá del fin colaboratorio, que la colaboración que es buenísima y siempre, normalmente, siempre ayudamos para algunos temas concretos que evidentemente son sensibles a la gente. Creo que lo interesante es lo que se vive dentro de los bares, que la gente aproveche, es una buena oportunidad para que la gente, la excusa es el café pendiente que nunca se termina de tomar juntos, que aproveche la gente, que venga, que sume y encima estás colaborando y viniendo y disfrutando y colaborando acá con el centro. Y ahora puerta de salida, tramo final de nuestro noticiero. Como siempre, a esta altura, en cada edición, repasamos el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet. Pronóstico del tiempo para las próximas 48 horas en Montevideo y área metropolitana. Les contamos que mañana, 7 de octubre, vuelve a salir el sol. El cielo estará claro y algo nuboso, con periodos de nuboso en la mañana, claro y algo nuboso, también con periodos de nuboso en la tarde. Y sube la temperatura, 8 grados la mínima, 19 la máxima. Les diría que para los próximos días la palabra que sintetiza lo que pronostica Inumet es estabilidad, porque es muy parecido a lo que dijo recién Natalia, lo que se pronostica para pasado mañana, o sea, para el miércoles 8 de octubre, tanto para Montevideo como para el área metropolitana. Por la mañana dice el pronóstico que el cielo estará claro y algo nuboso, con periodos de nuboso, y por la tarde y la noche estará claro y algo nuboso. Las temperaturas extremas pronosticadas para pasado mañana miércoles son una mínima de 8 grados y una máxima de 21 grados. Bueno, y a poquito irá llegando la primavera. Sí, bueno. Tan esperada. Hay señales, me parece, ¿no? Hay señales. Incluso cuando está fresco ya no está tan fresco, ¿no? Sí, en ese sentido hay una diferencia. Ya se nota y se alarga el día, en fin. Bueno, y lo que no se alarga es el tiempo porque ya viene lado B, ahora en cuanto termine MBD Noticias, y luego el resumen
de esta edición informativa en Síntesis. Claro, con lo más importante de hoy, lo más destacado. MBD Noticias volverá a estar en vivo mañana bien temprano, a las 8 de la mañana, con la habitual primera edición. A las 13 horas llegará el segundo turno informativo del martes y estaremos con Natalia reabriendo la edición central desde las 18:30. Hasta entonces. Gracias por estar, que pasen bien.